Lo que pasó aquella noche habría bastado para arruinar una vida, y eso era exactamente lo que querían, porque frente a criados inmóviles, bajo una tormenta despiadada y con una mentira sembrada en el momento perfecto, una madrastra decidió expulsar a una joven de su propia casa para quedarse con todo. Lo que no sabía era que, al verla desaparecer descalza en la lluvia, estaba cometiendo el peor error de su vida. Porque esa misma noche, en el camino más oscuro de Madrid, alguien iba a encontrarla. Y no era un hombre cualquiera, era el más poderoso de Madrid. En su finca no había lugar para la debilidad, y una mujer que llegaba sin nombre solo podía sobrevivir aprendiendo a callar. Pero la justicia vino después, porque todo empezó con una mentira imposible de limpiar. El cielo de Madrid nunca había parecido tan amenazador como en aquella noche de invierno de 1850. La lluvia golpeaba los grandes ventanales de la mansión de los Guzmán con una fuerza inusitada, casi como si el propio cielo estuviera llorando lo que estaba a punto de ocurrir. Los truenos rodaban lentos por los pasillos adornados con tapices de terciopelo oscuro, y sin embargo, lo que estaba a punto de suceder en esa casa, nadie en esas paredes volvería a olvidarlo jamás. Angélica de Guzmán estaba de pie frente al ventanal de su habitación, mirando cómo la lluvia desdibujaba las luces de la calle. Era una joven de belleza delicada, pero de espíritu firme, heredera de los rasgos nobles de su difunto padre, don Carlos de Guzmán. Su madre había muerto cuando ella era apenas una niña, dejándola sola en un mundo que dependía de un solo hombre. Y ese hombre, don Carlos, había sido su mundo entero. Pero don Carlos había cometido un error terrible en los últimos años de su vida: volver a casarse. La elegida fue doña Rosalía, una viuda de sonrisa calculadora y corazón frío. Con ella llegó Blanca, su hija, una joven que había aprendido desde pequeña que la crueldad disfrazada de dulzura era la herramienta más eficaz del mundo. La muerte de don Carlos, ocurrida apenas semanas atrás, en circunstancias que el médico había llamado fiebres misteriosas, había dejado a Angélica rota por dentro, vestida con un sencillo camisón blanco que la hacía parecer un fantasma dentro de su propia casa. Apretaba un pañuelo de encaje contra el pecho, como si con eso pudiera contener el dolor. De repente, la puerta de roble de su habitación se abrió de un golpe seco. En el umbral apareció doña Rosalía. Su vestido de luto estricto contrastaba con la sonrisa cruel que se dibujaba en sus labios rojos. Llevaba en las manos un cofre de plata. Detrás de ella, Blanca emergía de las sombras con los ojos brillando de satisfacción. Los criados, asustados, se asomaban por detrás sin atreverse a entrar. «¡Desvergonzada! ¡Miserable!», gritó doña Rosalía. «No puedo creer que hayas ensuciado el nombre de tu padre de esta manera». Angélica retrocedió un paso, con el corazón golpeando fuerte contra sus costillas. «¿De qué habla, señora?», preguntó temblando. «Yo no he faltado a la memoria de mi padre». «Mentiras», siseó Blanca, dando un paso al frente. «Muéstrale lo que encontramos, madre». Doña Rosalía arrojó el cofre sobre la cama con violencia. Al volcarse, cayeron decenas de cartas selladas y joyas que Angélica jamás había visto en su vida. «El collar de diamantes de los marqueses de Villalobos», exclamó la madrastra, logrando que los sirvientes contuvieran el aliento. «Y cartas firmadas con tu nombre, dirigidas a hombres casados. Planeabas vender los secretos de esta casa para financiar tus escándalos». «Eso es mentira. Esas cartas no son mías», gritó Angélica, mirando horrorizada los papeles. Alguien había falsificado su letra con una perfección enfermiza. «Usted lo sabe. ¿Fue usted o fue Blanca?». Una bofetada resonó en la habitación, tan fuerte que hizo caer a Angélica de rodillas sobre la alfombra. El sonido no solo golpeó su rostro, golpeó la habitación entera. Rebotó en las paredes, en los espejos, en los ojos de todos los que estaban allí.
Nadie se movió. Nadie dijo nada. El silencio que siguió fue peor que el golpe. Una de las criadas bajó la mirada de inmediato. Otra dio un paso hacia atrás, como si acercarse a ella en ese momento pudiera contagiarle la desgracia. Angélica sintió el sabor metálico de la sangre antes de entender el dolor. Lento, frío, real. «No te atrevas a llamarme mentirosa», rugió la madrastra. «Esta casa nos pertenece, tu padre jamás le dejaría su herencia a una ladrona sin honor. Guardias, sáquenla ahora mismo». Angélica miró desesperada a los criados. Eran personas que la habían visto crecer, personas que la habían cargado de niña, que habían llorado con ella el día que murió su madre. Sus ojos suplicaron en silencio, pero nadie se movió. El terror que les tenían a Rosalía era más fuerte que cualquier lealtad. Ni siquiera el viejo mayordomo, que casi la había criado, levantó la vista del suelo. Simplemente bajó la cabeza, y ese gesto silencioso le dolió a Angélica más que cualquier golpe. Miró a su alrededor, buscando ayuda, buscando a alguien, al menos uno. El viejo mayordomo seguía allí, el mismo hombre que le había enseñado a leer cuando era niña, el que la llamaba señorita, incluso cuando no había nadie mirando. Sus ojos se cruzaron, solo un segundo, y él bajó la mirada. Ese gesto fue el que la rompió de verdad. Dos hombres fornidos la tomaron por los brazos. Ella intentó resistir mientras las lágrimas le quemaban el rostro. «Soy la dueña legítima de esta casa. ¡Suéltenme!». Sus gritos llenaron los pasillos mientras era arrastrada descalza, en camisón, por los corredores que había recorrido toda su vida. Las puertas grandes de caoba se abrieron de par en par. Los hombres la empujaron hacia afuera. Sus rodillas desnudas golpearon las piedras mojadas del patio y la piel se le rasgó con el impacto. «Desaparece, Angélica», dijo doña Rosalía desde el umbral, su voz mezclándose con el trueno. «Y si regresas, te encerraremos en la peor prisión para ladronas de toda España». Con un golpe sordo y definitivo, las puertas se cerraron. Angélica permaneció de rodillas en el patio, bajo una lluvia que ya no parecía agua, sino castigo. El frío del suelo le subía lentamente por el cuerpo, mientras el viento le pegaba el camisón a la piel con una crueldad casi deliberada. Terminó por ponerse de pie, no porque le quedaran fuerzas, sino porque quedarse allí habría sido rendirse del todo. Echó a andar, sin rumbo, sin refugio. Las calles oscuras se abrían ante ella como un laberinto interminable. Cada paso sobre la piedra helada le desgarraba un poco más el cuerpo ya vencido. La humedad le escurría por la nuca, le pesaba en la ropa, le entumecía las manos. Las lágrimas, confundidas con la lluvia, eran ya solo otra forma de temblor. Pasó frente a casas iluminadas. Escuchó risas detrás de puertas cerradas. Vio sombras moverse al abrigo de chimeneas encendidas y comprendió algo con una claridad brutal. El mundo seguía, como si ella ya no existiera. Y fue entonces cuando el cuerpo empezó a rendirse. Primero fue un leve temblor en las manos, después un paso en falso y luego otro. El mundo a su alrededor comenzó a volverse más lento, más lejano, como si todo ocurriera detrás de un cristal empañado. Sus dedos dejaron de responderle, luego los pies y al final el frío dejó de doler. Y eso fue lo que más miedo le dio, porque significaba que ya no le quedaba nada con qué luchar. Una sensación de mareo mortal comenzó a apoderarse de ella al llegar al camino rural. Y antes de que sus piernas cedieran y su cuerpo cayera frente a las luces cegadoras de un carruaje, un último pensamiento cruzó su mente con la fuerza de una promesa. Si sobrevivo esta noche, juro que jamás volveré a ser la misma. La oscuridad se la tragó por completo. No supo cuánto tiempo estuvo ausente. Al principio no hubo nada, ni frío, ni dolor, ni memoria. Después,
muy despacio, algo empezó a regresar. Primero, una vaga sensación de calor, luego, un murmullo lejano. Y por último, la certeza confusa de no estar ya sobre la piedra helada de aquel camino. El olor a leña quemada y el murmullo lejano de una tormenta fueron las primeras sensaciones de Angélica al despertar. Al abrir los ojos, encontró un techo alto de vigas oscuras, sábanas limpias que olían a sándalo, una cama tan grande que por un momento no supo dónde estaba ni si seguía viva. Se sentó de golpe. Un dolor agudo le cruzó la frente. «Veo que has regresado al mundo de los vivos». La voz era profunda, cortante, sin ningún esfuerzo por ser amable. La sombra se desprendió de la esquina de la habitación. Era un hombre alto, de hombros anchos y mandíbula firme. Sus ojos oscuros la analizaban con la misma frialdad con que un juez examina una declaración que no le convence. Era Juan de Monterrubio, y desde el primer instante en que vio a aquella joven desmayada frente a los portones de su finca, algo en él se tensó con desconfianza. «Estás en la finca de Monterrubio», dijo él. «Mi médico dijo que llegaste con el cuerpo vencido por el frío y el agotamiento». El terror inundó a Angélica en ese instante. Si era noble, los rumores de doña Rosalía llegarían a sus oídos tarde o temprano. Los hombres poderosos no escuchan a mujeres arruinadas. Solo sobreviviría si escondía su verdad, y ese fue su primer error. No era la primera vez que la miraban así. Recordó otra sala, otra noche, otra voz diciendo que no era suficiente, otra puerta cerrándose, otra promesa rota y el mismo silencio después. Por eso no dijo la verdad, porque ya sabía cómo terminaban esas historias. «Se lo agradezco, su gracia». Angélica bajó los ojos, fingiendo humildad. «Me llamo María. Me echaron de la casa donde trabajaba. Si me lo permite, puedo quedarme a limpiar a cambio de un plato de comida». Juan no respondió de inmediato. Un silencio denso y pesado llenó el cuarto. Algo en ella no encajaba. La manera en que pronunciaba cada palabra, la forma en que sostenía las manos, sin ansiedad, con una calma aprendida desde la infancia en salones de gente fina. Sus manos, suaves y cuidadas, no eran manos de sirvienta. Supo de inmediato que mentía. Debería haberla entregado a las autoridades locales sin hacerle una sola pregunta más. Eso habría sido lo sensato, lo correcto, lo que cualquier hombre en su posición habría hecho sin pensarlo dos veces, pero no lo hizo, y ese detalle empezó a incomodarlo profundamente. «Aquí nadie se queda sin trabajar», dijo al fin, pero tampoco sin ser observado. Angélica bajó la mirada y entendió que no había entrado en un lugar seguro. Había entrado en un lugar donde cada error sería visto. Angélica se sumergió en una rutina dura y silenciosa. Vestía un mandil gris, limpiaba los pasillos largos de la finca con la cabeza baja e intentaba con cada gesto pasar completamente desapercibida. Las semanas pasaban, y ella aprendió rápido a moverse sin hacer ruido, a anticiparse a las órdenes antes de que fueran dadas, a desaparecer cuando alguien importante cruzaba el pasillo. Pero había cosas que no podían esconderse. Una mañana, una de las criadas más jóvenes cometió un error. Derramó agua sobre una mesa ya servida. El sonido del recipiente cayendo fue suficiente para que el silencio se tensara en toda la sala. «Inútil», murmuró otra criada, lo bastante alto como para que se oyera. La joven bajó la cabeza, temblando, esperando el castigo. Angélica estaba cerca, lo vio todo. No dijo nada, no intervino, pero dio un paso, solo uno, lo suficiente para colocarse discretamente entre la muchacha y las miradas del resto, como si pudiera protegerla sin que nadie lo notara. Fue un gesto mínimo, casi invisible, pero Juan lo vio, y por primera vez no fue la sospecha lo que le llamó la atención. Fue algo mucho más incómodo, respeto, y eso lo irritó.
porque el respeto no era una emoción que él concediera con facilidad, y mucho menos a alguien que claramente le estaba mintiendo. Apretó la mandíbula, como si pudiera expulsar esa sensación de su propio cuerpo, pero no desapareció, y eso fue lo que más le molestó. Desde ese momento empezó a observarla de otra manera. Con cada día que pasaba, la distancia entre ellos dejaba de ser distancia y empezaba a convertirse en algo más peligroso. Él aún no entendía hasta qué punto, y eso era inaceptable para un hombre como él. Juan no se había convertido en quien era por casualidad. Había aprendido, demasiado joven, que confiar era el error más caro que un hombre podía cometer, que las apariencias engañaban, que las sonrisas ocultaban intereses y que el afecto era muchas veces solo una forma elegante de manipulación. Desde entonces había construido su vida sobre una regla simple: controlarlo todo. Las personas, las situaciones y sobre todo los sentimientos, porque el día que dejó de hacerlo, lo perdió todo. Juan hizo lo que había hecho siempre cuando algo amenazaba su control. Intentó apartarse. Durante 2 días evitó esa ala de la casa. Cambió horarios, dio órdenes a través del mayordomo, se obligó a no preguntar por ella, a no mirar hacia donde sabía que podía encontrarla. Pero la ausencia no le devolvió la calma. Se la quitó del cuerpo y se le metió en la cabeza. Y fue entonces cuando lo comprendió. Ya no lograba ignorarla. Juan empezó a encontrar razones para transitar por los mismos salones que ella. No lo admitía, ni siquiera ante sí mismo. Se decía que revisaba el estado de la finca, que supervisaba el trabajo de los criados, que tenía asuntos que atender en esa ala de la casa, pero sus ojos siempre terminaban encontrándola, como si algo en ella lo llamara sin permiso. La observaba sostener las piezas de plata con un tacto que ninguna sirvienta aprendía en servicio. La veía caminar por los corredores con una naturalidad que pertenecía a los salones de baile, no a las cocinas. La escuchaba tararear, a veces, melodías que solo conocían quienes habían tenido maestros de música en la infancia. Cada detalle era una contradicción. Cada contradicción era una pregunta. Y cada pregunta lo irritaba más, porque él era un hombre que no toleraba los misterios que no podía resolver. «No debería importarme», se repetía en su despacho, apretando la pluma contra el papel hasta que la tinta se derramaba. «No me importa». Juan no reaccionaba así. Nunca. Había aprendido hace años a no involucrarse, a no sentir más de lo necesario, a no confiar en nadie que no pudiera controlar. Y sin embargo, aquella mujer estaba rompiendo cada una de esas reglas, sin pedir permiso. Cada vez que ella bajaba la mirada al escuchar sus pasos, algo dentro de él se tensaba de una manera que no reconocía. Era una sensación extraña e incómoda, como la de un hombre que ha mantenido el control de todo durante tanto tiempo que ya no sabe cómo se siente perderlo. Pasaron más días de los que ninguno de los dos quiso contar. Días en los que el silencio decía más que cualquier palabra, hasta que una noche todo cambió. Juan entró a su biblioteca sin esperar encontrar a nadie. La puerta de roble pesaba, como siempre. La sala olía a papel viejo y a cera de velas. Era su espacio, el único lugar de la finca donde el mundo exterior no entraba. Pero esa noche, el mundo exterior había entrado de todas formas. Angélica estaba subida en una escalera de madera en el extremo más alto de la estantería, con un libro abierto entre las manos. No limpiaba, no ordenaba, leía, y no era cualquier libro. Juan se detuvo en el umbral. «Veo que nuestras sirvientas leen a Voltaire en su idioma original». La voz seca de Juan la sobresaltó. Ella giró de golpe. Su pie descalzo resbaló del peldaño. Soltó un grito corto y cerró los ojos, esperando el impacto brutal contra el suelo de mármol. El choque nunca llegó. Unos brazos fuertes la atraparon en el aire, apretándola de inmediato contra un pecho ancho y sólido.
Angélica abrió los ojos despacio. El aroma a tabaco negro y lluvia fresca la envolvió antes de que su mirada encontrara el rostro de Juan a escasos centímetros del suyo. Ninguno de los dos habló. La respiración de ambos se cruzó en ese espacio pequeño y cargado. Angélica sintió los latidos del corazón de él golpeando contra su propio cuerpo, rápidos y profundos, traicionando una calma que su rostro seguía fingiendo con esfuerzo. La mano grande de Juan sostenía su cintura con una firmeza que no era solo la de alguien que evita una caída, era la firmeza de alguien que no quería soltar, aunque supiera que debía hacerlo. Durante segundos que parecieron eternos, él la miró, no con la frialdad de siempre, con algo diferente, algo que él mismo no había puesto nombre todavía, pero que le pesaba en el pecho desde la noche en que la encontró desmayada en el camino. Lentamente, sin apartar los ojos de los suyos, Juan inclinó la cabeza. Su respiración cálida rozó la comisura de los labios de ella. El mundo exterior dejó de existir, y por un instante ninguno de los dos se movió, ni un solo músculo, ni una sola palabra, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. La mano de Juan no se apartó, y la de ella tampoco intentó hacerlo. Demasiado cerca, demasiado tarde para fingir que aquello no estaba ocurriendo. Angélica cerró los ojos, y entonces el golpe metálico de una bandeja en el pasillo exterior rompió el silencio como un disparo. Juan reaccionó de golpe, como un hombre que despierta de un sueño que no quería tener. La soltó con una exhalación brusca y dio un paso atrás, pasando las manos por el cabello con la expresión rígida de quien acaba de perder una batalla que creía ganada. Pero no se fue. En cambio, la encorraló suavemente contra la estantería de ébano, bloqueando su salida, y cuando habló su voz era baja y firme, sin espacio para evasivas. Se acabó el juego. Llevo días enteros sin poder concentrarme en nada por tu culpa. Y esta noche me dirás quién eres y de quién te estás escondiendo. Señor, por favor, si se lo digo, creerá que lo engañé desde el principio, y estaré perdida. Angélica se quebró. Las lágrimas cayeron sin que ella pudiera detenerlas. Ver su llanto silencioso e impotente fue lo último que quedaba de la distancia que Juan había intentado mantener. Se derrumbó sin ruido, sin drama, como un muro que cede por dentro antes de que nadie lo vea caer. «Si de verdad crees», dijo él en voz baja, subiendo despacio la mano para secar sus mejillas, «que hay un solo magistrado o señor en todo Madrid con la autoridad suficiente para sacarte de esta finca contra mi voluntad, me estás subestimando de una manera muy peligrosa». Angélica lo miró, y en ese instante, algo dentro de ella, que había estado apretado y cerrado desde la noche de la tormenta, finalmente cedió. Habló. Le contó todo. El cofre de joyas plantado sobre su cama, las cartas falsificadas con su letra, la bofetada de Rosalía, el mayordomo que bajó la mirada, las piedras mojadas del patio, el frío del camino. Juan escuchó en silencio, sin moverse, con los ojos fijos en ella, y con cada palabra que escuchaba, algo en su interior se enfriaba hasta convertirse en algo oscuro y preciso, como el filo de un cuchillo recién afilado. Cuando Angélica terminó, él permaneció callado durante un momento largo. «La corona extendió invitaciones esta mañana», dijo al fin, con una calma que era más peligrosa que cualquier grito. «Hay un gran baile de invierno. Doña Rosalía y su hija estarán ahí, celebrando con tu dinero y buscando firmar un compromiso matrimonial que termine de consolidar todo lo que te robaron. Ya no hay manera de recuperar nada», dijo Angélica en voz baja. «Lo falsificaron todo muy bien». «Todavía no has visto lo que yo puedo hacer», respondió Juan. Y fue todo lo que dijo esa noche. Lo que Angélica no supo fue lo que ocurrió en los días siguientes. Juan de Monterrubio desapareció de la finca durante 3 mañanas consecutivas. No dio explicaciones.
Los criados aprendieron rápido que cuando el duque salía con esa expresión cerrada y esos ojos fijos en un punto que nadie más podía ver, era mejor no preguntar nada. La primera mañana fue al Banco Nacional. No entró por la puerta principal. Conocía al director desde hacía más de 15 años, y ese hombre le debía un favor que ninguno de los dos había mencionado en público jamás. 2 horas después, Juan salía con información sobre una bóveda privada registrada a nombre de Carlos de Guzmán, bóveda que en los últimos meses antes de su muerte había sido accedida en 2 ocasiones por una firma que no era la del propietario. La segunda mañana fue a ver al contador que había gestionado los asuntos legales de la familia Guzmán durante los últimos 8 años. El hombre intentó negarlo todo durante los primeros 20 minutos de conversación, pero Juan tenía una paciencia particular para este tipo de reuniones, y el contador tenía una deuda de juego que alguien muy cercano a doña Rosalía había comprado en silencio hacía apenas 3 meses. Cuando la conversación terminó, el contador había firmado una declaración completa. Sus manos temblaban al sostener la pluma. La tercera mañana, Juan fue al despacho del notario de la familia Guzmán. Allí, detrás de un doble panel de madera en la pared trasera de la bóveda privada, exactamente donde el contador había indicado, encontró lo que buscaba: el testamento real de don Carlos de Guzmán, redactado de su puño y letra, sellado, completo. Juan lo leyó de pie, en silencio, en ese cuarto pequeño y frío, y cuando terminó dobló el documento con cuidado, lo guardó en el interior de su abrigo y salió sin decir una sola palabra al notario que lo miraba desde la puerta con los ojos llenos de miedo. No le dijo nada a Angélica sobre lo que había encontrado. Solo esa noche, al sentarse frente a ella en la sala de la finca, le dijo una sola cosa: «Prepárate, el baile es en 3 semanas». Los días pasaron con una lentitud extraña, como si ambos supieran que algo decisivo los esperaba al final de aquel silencio. 3 semanas después de aquella noche en la biblioteca, el Madrid helado celebraba su evento más esperado del invierno, el gran baile de la rosa en el enorme y luminoso palacio de cristal. Los candelabros de 500 velas iluminaban el salón con una calidez dorada que contrastaba con el frío que golpeaba los vidrios desde afuera. El mármol del suelo brillaba como un espejo. Los vestidos de seda, los uniformes militares y las joyas antiguas se mezclaban en ese espacio grandioso con la naturalidad de quienes han sido educados desde niños para moverse en él. Y en el centro de todo ese esplendor, como si el salón entero les perteneciera, estaban doña Rosalía y Blanca. Rosalía lucía sedas color marfil y rubíes que en otro tiempo habrían sido impensables para una viuda de sus medios. Sonreía con esa expresión de quien ha ganado una partida larga y difícil y no puede evitar mostrarlo. Blanca, a su lado, giraba despacio entre los invitados con los ojos buscando al conde, que en menos de media hora haría pública su propuesta de compromiso. Todo estaba calculado, todo estaba en su lugar. Quedaban apenas 20 minutos para que ese compromiso se anunciara frente a la nobleza de Madrid y sellara de manera permanente lo que habían construido sobre las cenizas de Angélica. Rosalía tomó una copa de champán de una bandeja que pasó cerca y bebió con calma. Había ganado. Lo sabía con la certeza de quien ha revisado su plan 20 veces y no ha encontrado ningún error. No escuchó, en ese momento, el sonido que venía del pasillo exterior, pero otros sí lo escucharon. El bastón del ceremoniero golpeó 3 veces el mármol. El sonido penetró el salón con una autoridad que detuvo las conversaciones en seco, como si alguien hubiera cortado los hilos de 300 marionetas al mismo tiempo. Los músicos guardaron silencio.
Las copas se detuvieron a mitad del camino. Las cabezas giraron hacia las puertas grandes del fondo. Las puertas se abrieron de par en par. Una ráfaga de aire frío entró desde el corredor, apagando varias velas en los candelabros más cercanos y haciendo que las llamas de los demás se doblaran como si saludaran. «¡Abran paso!», anunció el heraldo con voz firme. «Ingresan a este salón sus excelencias. El soberano duque Juan de Monterrubio, escoltando a la ilustre heredera, la señorita Angélica de Guzmán». El nombre cayó sobre el salón como una piedra sobre agua quieta. Durante un segundo, nadie se movió, nadie respiró. Y entonces Juan de Monterrubio cruzó el umbral, vestido de negro riguroso, con las condecoraciones reales sobre el pecho y la espalda completamente erguida, entró al salón con la calma tranquila de un hombre que no tiene nada que demostrar. Era el tipo de presencia que no necesitaba alzar la voz para que todos, sin excepción, se apartaran de su camino. Y en su brazo, paso a paso, entraba Angélica. Llevaba un vestido de seda azul profundo, del color del cielo, un momento antes de que amanezca. La tela caía con una precisión perfecta, como si hubiera sido hecha exactamente para ella, para ese momento, para esa noche. En su pecho descansaba un colgante de diamantes de las reliquias antiguas de la familia Monterrubio. Una joya que todos en ese salón reconocieron de inmediato, porque ese tipo de joyas no se prestaban, no se regalaban a alguien sin peso ni historia. Esa joya le decía a cualquiera que supiera leer lo que significaba: «Esta mujer no está sola». Angélica caminó con la espalda derecha y los ojos al frente. No apretó el brazo de Juan con nerviosismo. No bajó la mirada al sentir el peso de 300 miradas cayendo sobre ella al mismo tiempo. Respiró despacio, como quien ha ensayado ese momento, no en el espejo, sino por dentro, en silencio, durante días enteros. El salón entero observaba sin saber todavía qué hacer con lo que estaba viendo. La primera en reaccionar fue Rosalía. El color abandonó su rostro en un instante. La copa de champán tembló en sus dedos. Sus ojos recorrieron a Angélica de arriba abajo con la velocidad desesperada de quien busca algún detalle que le diga que lo que está viendo no es real. El vestido, la joya, la postura, la expresión. No encontró ninguna grieta, porque no había ninguna. «No», murmuró Rosalía en voz muy baja, solo para ella misma, y luego, con la voz subiendo sin que pudiera controlarla: «¡No!». Blanca la tomó del brazo, asustada. «Madre, cálmate», susurró. «La gente está mirando», pero Rosalía no podía calmarse. 20 años de vida calculada, de pequeñas traiciones cuidadosamente construidas, de paciencia y de frialdad. Todo eso se estaba desmoronando ante sus ojos en tiempo real. Y cuando el miedo de Rosalía se transformaba en pánico, el pánico siempre se transformaba en ataque. Se soltó del brazo de su hija y avanzó hacia el centro del salón. «Exijo que detengan a esa mujer», gritó, con la voz quebrándose a mitad de la frase. «La conozco. Es una impostora y una ladrona. Escapó de mi casa llevándose joyas y dinero, y ahora viene aquí a engañar al señor duque con sus mentiras». El salón volvió a detenerse. Algunos invitados retrocedieron un paso. Otros intercambiaron miradas rápidas. Los guardias del palacio, entrenados para reaccionar ante cualquier acusación pronunciada en voz alta, se miraron entre sí durante un segundo, y luego comenzaron a moverse. Algunos invitados retrocedieron un paso. Otros intercambiaron miradas rápidas. Los guardias del palacio, entrenados para reaccionar ante cualquier acusación pronunciada en voz alta, se miraron entre sí durante un segundo y luego comenzaron a moverse. Nadie se movió. Ni un solo hombre se adelantó, ni una sola voz se alzó en su defensa. Angélica sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Otra vez estaba sola. Sus dedos temblaron levemente.
Y por primera vez desde que entró al salón, dudó. ¿Y si todo terminaba allí? Giró apenas el rostro hacia él, buscando una señal, pero Juan no se movía, y ese silencio fue más aterrador que cualquier espada. 13 sables se interpusieron entre Angélica y el resto del salón. Angélica no retrocedió, pero su cuerpo la traicionó por un instante. Una contracción pequeña e invisible que solo ella notó, el recuerdo físico de otra noche, de otros hombres tomándola por los brazos, de otra puerta cerrándose. El miedo era real, el salón era enorme, las miradas eran 300, y Rosalía sabía exactamente lo que hacía: sembrar la duda antes de que alguien pudiera defenderla, porque la duda, una vez sembrada en público, era casi imposible de arrancar de raíz. Angélica buscó con los ojos a los condes y señores que la rodeaban. Algunos miraban a Rosalía, otros la miraban a ella. Nadie habló, nadie dio un paso en ninguna dirección. La nobleza de Madrid era muy buena en muchas cosas, pero la más practicada de todas era saber no comprometerse hasta conocer el resultado. El silencio duró apenas unos segundos, pero fueron los segundos más largos de la noche. El capitán de los guardias, joven y ansioso por demostrar algo que todavía no tenía bien definido, extendió el brazo hacia Angélica. No llegó a tocarla. Juan se movió con una velocidad que nadie en ese salón esperaba de un hombre de su tamaño. Con el brazo izquierdo apartó a Angélica hacia atrás, poniéndose entre ella y la espada. Con la mano derecha tomó el bastón de marcha que llevaba, y en un movimiento corto y preciso lo estrelló contra el arma del capitán con un golpe seco que resonó por todo el salón. El sable cayó al suelo de mármol con un ruido metálico que nadie olvidaría. El capitán retrocedió un paso, más por el impacto del sonido que por el dolor físico, y miró al duque con una expresión que mezclaba la sorpresa con algo parecido al terror. Juan no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. «Acerque la mano a esta señorita otra vez», dijo en voz baja, mirando al capitán directamente a los ojos. «Y le juro que ningún puesto militar en todo el territorio español podrá proteger su nombre de lo que vendría después». Nadie se movió. Juan giró despacio, recorriendo el salón entero con la mirada, no con furia, con algo más frío que la furia, con la calma serena y absoluta de un hombre que ya ha ganado y está esperando que los demás lo entiendan. «Doña Rosalía», dijo, volviéndose hacia ella, «tiene usted una última oportunidad de permanecer callada». Rosalía abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Esta mujer no tiene derecho a estar aquí. No tiene nada, no es nadie. El testamento de Carlos me dejó todo a mí, y eso lo sabe cualquier notario de Madrid». Juan la dejó terminar. Luego sacó del interior de su abrigo un documento doblado, sellado con el sello personal de don Carlos de Guzmán, y lo extendió hacia el centro del salón con un gesto tranquilo, como quien pone el punto final de una frase que lleva tiempo escribiendo. «La última voluntad real de don Carlos de Guzmán», dijo, con una voz que llegó hasta el último rincón del salón. «Redactada de su puño y letra, sellada y firmada ante testigos legítimos, recuperada de la bóveda privada del Banco Nacional, donde fue escondida después de que el contador de los Guzmán, bajo presión y con una deuda comprada por la señora Rosalía, firmara un documento falso en su nombre. Ese contador ha declarado formalmente esta semana. Su firma está en el expediente que el magistrado Herrera recibió esta mañana». El murmullo que recorrió el salón fue largo y profundo, como el sonido del agua moviéndose por debajo del hielo. Rosalía parpadeó. Eso no puede», comenzó. «Este documento», continuó Juan, sin apresurarse, «nombra a Angélica de Guzmán como heredera única y legítima de todos los bienes, propiedades y títulos de la familia Guzmán, sin excepciones, sin condiciones». El silencio que siguió fue de un tipo diferente al anterior. No era el silencio del miedo ni de la duda.
Era el silencio de 300 personas procesando la misma información al mismo tiempo y llegando todas a la misma conclusión. El conde, que había venido dispuesto a pedir la mano de Blanca, soltó su brazo con discreción y se alejó unos pasos sin decir nada, como si de repente hubiera recordado que tenía algún asunto urgente al otro lado del salón. Blanca lo vio alejarse. Y fue ese gesto pequeño y cobarde, más que cualquier otra cosa, lo que le dijo con claridad lo que estaba pasando. Los guardias reales, los verdaderos, los que respondían directamente a la corona, llegaron por el pasillo lateral con pasos firmes y expresión seria. No gritaron, no corrieron, simplemente rodearon a doña Rosalía y a Blanca con una eficiencia tranquila y profesional que era mucho más aterradora que cualquier dramatismo. Rosalía no gritó cuando le pusieron las manos en los brazos, solo se quedó mirando a Angélica con una expresión extraña, entre el odio y algo que quizás era el principio de la comprensión de que todo había terminado. Blanca sí lloró, con ese llanto de quien descubre demasiado tarde que las deudas de sus padres también les pertenecen. Las puertas laterales del palacio se abrieron y se las tragaron. El salón exhaló. Angélica no se movió durante todo ese tiempo. Había observado cada segundo con los pies firmes en el suelo, la respiración controlada y los ojos abiertos. Y cuando las puertas se cerraron detrás de Rosalía y el rumor del salón comenzó a convertirse en algo diferente, en admiración, en alivio, en el sonido particular de 300 personas reordenando en silencio todo lo que habían creído hasta ese momento, algo dentro de ella se soltó. No fue dramático, no fue un llanto ni un derrumbe. Fue más sencillo que eso. Fue simplemente respirar. Juan se acercó despacio, no dijo nada. Solo se puso a su lado, mirando hacia el mismo punto que ella miraba, como si compartir ese silencio fuera suficiente. Angélica lo miró de reojo. ¿Cuándo encontró el testamento?, preguntó en voz baja. Hace 3 semanas. Y no me dijo nada. No quería que llegaras a este salón esperando algo. Quería que llegaras sabiendo algo. Angélica tardó un momento en entender la diferencia. Cuando la entendió, sintió que algo le subía despacio por el pecho, algo cálido y sólido que no era exactamente gratitud, aunque la contenía, y no era exactamente amor, aunque se le parecía mucho. Fui muy cruel con usted durante semanas, dijo. Le mentí desde el primer momento. Lo sé. ¿Y eso no le importa? Juan la miró entonces, y en esa mirada no había reproches ni cálculos, ni la frialdad habitual que usaba como escudo frente al mundo. Había algo más simple y más difícil de sostener que todo eso. Me importó mucho, dijo, y luego me importó más que me encontraras en la biblioteca leyendo tus propios libros con más atención que cualquier estudiante que haya tenido. Angélica casi sonrió. Estaba leyendo a Voltaire. Lo sé, lo noté. Hizo una pausa breve. También noté que subrayaste 2 páginas con el dedo antes de que llegaras al capítulo donde te caíste. Angélica lo miró. Él sostuvo la mirada sin parpadear. Y en ese instante pequeño y tranquilo, sin testigos, sin audiencia, sin la presión de 300 miradas encima, algo entre los dos se asentó, no con fanfarria ni con truenos, con la misma sencillez con que una llave entra en la cerradura para la que fue hecha. Los músicos, que habían permanecido quietos y atentos durante todo ese tiempo, con la intuición particular que tienen los que tocan en salones grandes, retomaron sus instrumentos sin que nadie se los pidiera. El vals comenzó despacio, como si quisiera darle tiempo al salón entero de recordar para qué había venido. Juan extendió la mano. No dijo nada. No necesitó decirlo. Angélica la tomó, y cuando entraron a la pista, el salón se abrió para ellos de manera natural, como el agua que se aparta, no porque alguien lo ordenara, sino porque había ciertas cosas que, cuando ocurren, todos reconocen sin necesidad de que nadie las explique. Juan bailaba como todo lo que hacía,
con una precisión absoluta y una presencia que llenaba el espacio. Pero esta vez había algo diferente en sus movimientos, una ligereza que no le había visto antes, como si algo que había estado cargando durante mucho tiempo acabara de soltarlo. Angélica lo sintió en el primer giro. Toda su vida controlando todo, dijo ella en voz muy baja, hablando casi para ella misma. ¿Toda mi vida?, confirmó él, igual de bajo. ¿Y esto? Una pausa corta. Esto, dijo Juan, es lo único que nunca aprendí a controlar. Angélica alzó los ojos hacia los suyos. Y él, el hombre más temido de Madrid, el duque que ningún rey osaba contradecir, el hombre que había pasado su vida entera gobernando cada gesto, cada palabra, cada silencio, se inclinó despacio sobre ella. Esta vez no hubo ninguna bandeja que los interrumpiera. Este beso no fue tormentoso ni desesperado. Fue largo y quieto y verdadero, del tipo que no busca demostrar nada porque ya no queda nada por demostrar. Del tipo que solo ocurre cuando dos personas han llegado al mismo lugar por caminos distintos y finalmente se reconocen. El salón entero los observó en silencio. Y por primera vez en toda su vida, a Juan de Monterrubio no le importó en absoluto quién miraba. Y la mujer que fue expulsada bajo la lluvia se convirtió en la única capaz de mirarlo sin miedo. Y quizá por eso fue la única a la que nunca quiso perder. Días después, Angélica volvió a cruzar las puertas de la casa que una vez la arrojó a la tormenta. No como una sombra, no como una muchacha vencida, sino como la única heredera legítima de su nombre, de su memoria y de sí misma. Hay historias que terminan y otras que simplemente se quedan un poco más. Esta puede ser una de ellas. Gracias por tu compañía, querido oyente. En la pantalla final hay un video elegido especialmente para usted y una lista con más relatos que, quizás, también le lleguen al corazón. Mi querida comunidad, déjenme un pequeño comentario antes de irse, aunque sea una sola palabra. Su mensaje ayuda a que este video sea recomendado y llegue a más personas, y eso me ayuda a seguir creando para ti. Muchas gracias y un gran abrazo.